Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia día con día, Señor, se cumple, Señor, en nuestras vidas, Señor, en general en la vida, Señor, actual, Señor. Y se ha venido cumpliendo, Señor, generación tras generación, Padre. Hemos podido ver tu favor, Señor. Solo en verdad queremos, Señor, que nuestro corazón, Señor, en nuestros ojos, Señor, siempre tengan puestas las miradas en ti, Señor. Agradeciéndote, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor, y sigues haciendo, Señor, y seguirás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En la iglesia, Padre, en nuestra familia, Señor. No permitas que nosotros seamos personas malagradecidas, Señor, sin afecto, Señor, natural, Padre, como tú lo dices en la Biblia, Señor. Que nosotros podamos entender y comprender, Señor, ese gran amor que tuviste con nosotros, Señor. El amor, Señor, con el cual tú nos hablas, Señor, con el cual tú nos miras, Señor, para encaminarnos al Padre, Señor, cuando nosotros estábamos destituidos completamente, Señor, de tu gloria y de tu reino, Padre. Por eso esta mañana queremos, Señor, que tú te muevas con un gran poder, Señor, en esta mañana, Padre, a través de la predicación, Señor. Que podamos ser, Señor, claro, Señor, podamos entender y comprender, Señor, el mensaje tuyo, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que pueda fluir tu palabra, Señor. Por eso atamos y reprendemos, Señor, toda obra del mal, Señor. Toda obra de Satanás, Señor, que venga a distraernos, Señor, a robar, Señor, y sobre todo a destruir, Padre. Por eso esta mañana, Señor, clamamos a ti, a tu voluntad, Señor. Y clamamos, Señor, sobre todo, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecir tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Hace unos años atrás estaba yo en la librería y pues en la librería se venden muchos libros, ¿no? No, pero la librería era una librería cristiana, entonces podíamos atender a muchísima gente que era cristiana. Dentro de todos los productos, pues lógicamente sí vendemos libros, vendíamos regalos, se venden, bueno, ya hasta la fecha, ¿no? En la librería ya atrás de Walmart. Y se vende mucho libro acerca de estudio bíblico, escatología, cosas por el estilo. Entonces me dio la fortuna de tener muchísimas veces a gente cristiana que tenía el interés de estudiar, de leer y de comprender lo que decía las escrituras, ¿no? Pero específicamente me tocó atender en una ocasión a una hermana, a una señora, que iba en busca de un libro específicamente para estudio. Entonces ella me empezó a explicar, y a grandes rasgos se lo voy a comentar, me empezó a explicar acerca del interés que ella tenía de estudiar la Biblia, que cómo ella te llevaba a un conocimiento. Entonces entre la plática y plática que estábamos haciendo, yo le dije, en verdad yo no tengo nada en contra de la gente que quiere estudiar, que se meta a seminarios. De hecho yo creo que si uno tiene la posibilidad y puede hacerlo, que lo haga. Porque al fin y al cabo, el poder querer saber cada vez más de lo que Dios quiere para nuestras vidas, yo creo que es correcto. Pero le digo, muchas veces nosotros como cristianos o mucha gente tal vez no tenga esa posibilidad de llegar a hacerlo. Pero le digo, yo una de las cosas que le doy gracias a Dios es que tenemos la Biblia día con día para poder leerla. Es verdad que muchas veces nosotros cuando antes que comencemos nuestro cristianismo, nosotros tal vez nos era muy difícil entender muchos conceptos, muchas cosas que decía la Biblia y las Escrituras. El día con día, a través de los años en los cuales nosotros hemos sido cristianos, el día con día que nosotros hemos sentadonos a leer la Biblia, yo creo que eso nos da de alguna forma conocimiento bíblico y conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces le decía y le comentaba, yo una de las cosas que he aprendido hasta el día de hoy, lógicamente que lo he escuchado a través de las predicaciones, a través de los testimonios de los hermanos de la iglesia, de cómo Dios obra y sobre todo cómo leen la Biblia, cuando leen la Biblia y cuando se lee la Biblia. Entonces le digo, yo no tengo nada en contra, de hecho, ahorita vamos a ver si tenemos el libro para que tú leas y todo, pero yo creo, le digo, que lo mejor es cuando nosotros empezamos a ver de forma natural la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que cuando tú lees la Biblia y empiezas a entenderla, empiezas a comprenderla, e inmediatamente, yo creo que muchas veces en automático, por cuanto nosotros estamos buscando a Dios en medio de nuestras imperfecciones, tal vez en medio de nuestra ignorancia, porque pues muchos llegamos realmente ignorantes a la palabra,
Pero cuando nosotros llegamos, empezamos a ver todas esas maravillas de Dios en nuestra vida cotidiana. Tú lees en la Biblia y te das cuenta los cambios que empiezan a haber. Tú de alguna forma cambias radicalmente tu forma de pensar, tu forma de actuar. Todo lo enfocas en pos de hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que nosotros leemos, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos. Entonces le digo, no es que no estoy en contra, pero pues nosotros no podemos sustituir lo que dice la Biblia, y si de alguna forma Dios nos permite tener la Biblia que nosotros tenemos para leer, yo realmente muchas veces le digo, yo comprometo a Dios en cuanto a decir, lo que voy a leer en la Biblia, yo lo voy a tomar como la palabra tuya, eficaz. Entonces eso se tiene que dar un fruto. Y a lo largo de mi vida pues me he dado cuenta que eso es real. Y muchas veces las batallas que tengo, los problemas, las situaciones duras, aún me doy cuenta que ha sido a consecuencia de mi desorden o de mi desobediencia o mi necedad en cuanto a la palabra de Dios. Entonces eso se va cumpliendo. Entonces muchas veces aún cuando nosotros tenemos las consecuencias de nuestro mal actuar, de alguna forma Dios lo permite para que nosotros nos podamos encaminar realmente a lo que Dios quiere. Entonces por eso muchas veces tenemos que pasar valles, tenemos que pasar desiertos. Entonces yo creo, y una de las cosas que estábamos escuchando en la predicación del pastor Joaquín el viernes pasado, todos los puntos realmente a mí me sorprendieron muchísimo. Tal vez se hayan tocado en prédicas anteriores, con mucho enfoque, con menos enfoque, pero al fin y al cabo yo creo que cada uno de los puntos son cosas que realmente nosotros tenemos que poner por obra. Y el punto 2, que era pasar tiempo en las Escrituras, entonces a mí no es que, o sea, ya lo habíamos escuchado, pero como que te anima o te dice, o te confronta en cuanto al tiempo que tú le dedicas a las Escrituras, ¿no? Y entonces cuando tú te tienes que poner a cuenta en cuanto a tu relación con Dios, cómo tú le estás llevando, si estás siendo más carnal o si realmente estás buscando en medio de tu carnalidad el favor de Dios y el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, ¿no? Entonces este preámbulo realmente lo estoy haciendo porque quiero dar a entender o explicar más bien que pues nosotros como pastores no tenemos tal vez la teología que muchísima gente la tiene, que ha tenido la oportunidad de estudiar, pero sin embargo cada vez que nosotros nos estamos parando a compartir y a predicar, queremos compartir lo que Dios nos está hablando directamente a nuestro corazón para que nosotros mismos lo podamos poner por obra, o por lo menos pedirle a Dios que Él haga la obra en nosotros para que lo podamos cumplir. Entonces, ese es el mensaje que siempre nosotros queremos compartir. Y cuando yo comparto específicamente alguna historia bíblica, que últimamente he estado agarrando historias bíblicas para estar compartiendo, es por algo que me está llamando a la atención y realmente sé que necesito que eso sea un fruto de mi búsqueda de Dios en mi vida. Amén. Entonces, fíjate, esta prédica que vamos a compartir el día de hoy, la titulé La cruz habla de amor. Realmente ese título no tengo tantas ideas para sacar títulos de prédica, realmente lo agarré de una canción que estuve escuchando. Así sí. Si me acusan o me meten a la cárcel por plagio, ya saben por qué. Pero pues es una canción que específicamente me llamó muchísimo la atención esa frase, la cruz habla de amor. Por muchísimos años aquí se ha compartido acerca del amor de Dios, el amor de Cristo. Y son cosas que se han compartido que realmente a mí me han llamado muchísimo la atención. Pero tal vez cuando nosotros venimos a escuchar prédicas y las escuchamos, hay cosas que Dios nos habla en específico para su momento. Entonces, cuando yo escuché específicamente esta palabra, entendí inmediatamente que tal vez en mi pensamiento, en mi corazón, al momento de la crucifixión de Cristo, tal vez no le había dado el enfoque que Dios quería que yo le dé. Porque cuando, por ejemplo, yo veía la pasión de Cristo, y tú ves todo ese camino hacia la cruz, tú ves a un Cristo que sufrió, tú ves a un Cristo que padeció, y realmente si tú
empiezas a tener un poquito de empatía en cuanto a cada una de las cosas que pasó Jesucristo, realmente eso te tiene que conmover en tu corazón, por el sufrimiento, por todo lo que padeció, pero tal parece que muchas veces el hombre y la mujer en general, nosotros nos manejamos muy emocionalmente. ¿A qué me refiero? Que si nosotros lo vemos en una película, nos va a conmover, vamos a llorar tal vez hasta derramar lágrimas. En el sentido, de hecho, muchas veces yo les he compartido mi gran problema en la casa, ¿no? Cuando veo películas, por cualquier cosa lloro. Me puse a ver Ferdinand, el torito ese, y al final, ¡ay, va a llorar!, me dice mi hija. Pero tal vez porque realmente muchas veces nosotros somos muy emocionales, siempre todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver con nuestra emoción. Lógicamente, cuando nosotros leemos la Biblia, tiene que ir en contrario a todo lo que pueda tener como fruto la emoción. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú lees toda la crucifixión y lo que padeció Jesucristo, tú encuentras una parte, y ahorita lo vamos a leer, en el cual todas las personas que estaban alrededor de la cruz hicieron burla a Cristo y realmente confrontaron de alguna forma su autoridad, confrontaron de alguna manera realmente si Él era Dios o no era Dios, porque le decían, si tú eres Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Entonces, al decir eso y al leer esos textos bíblicos, tú te puedes hacer muchísimas preguntas. De hecho, yo me hice muchísimas preguntas, porque de alguna manera, en nuestro estado normal, como hombres, como mujeres, emocionales, muchas veces si a nosotros se nos confronta con burla, con esto, lo primero que pasa es que nos vamos a enojar. Y sabes que muchas veces dijimos, ¿sabes qué? Pues a cuentas de que yo voy a estar haciendo algo en beneficio de otras personas si ellos no me lo están agradeciendo. Pero tal parece que cuando leemos todos esos textos bíblicos, tú encuentras en Jesucristo alguien que no se enojó, sino que Él tenía realmente un amor bien sincero hacia toda la humanidad, aun cuando lo estaban burlando. Entonces, si Él hubiera hecho caso y hubiera bajado de la cruz, ¿qué hubiera acontecido? Realmente nosotros ya estuviéramos, realmente estaríamos muertos, destinados al infierno. Entonces, de ahí deriva realmente que nosotros entendamos y veamos la cruz realmente como el mayor mensaje de amor hacia la humanidad. Entonces, el día de hoy, si tú hablas de amor, porque todo el mundo habla de amor, te vas a dar cuenta que es un amor completamente contrario al amor que nosotros leemos en la Biblia y al amor que nosotros encontramos en la cruz del Calvario. Por ejemplo, yo me tuve tuve el tiempo y me busqué el tiempo para buscar el significado, uno de los pequeños significados que le dan al amor en cualquier diccionario. Entonces, hay dos que en general me llamaron la atención. Uno que dice que es el sentimiento vivo, de afecto e inclinación hacia una persona, cosa, a la que se le desea algo bueno. Cuando tú lees esa definición, pues dices, bueno, más o menos, ¿no? Porque pues está buscando algo bueno. El segundo punto dice sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con lo que desea compartir una vida en común. De alguna forma, cuando tú comparas estos significados que te da el diccionario en cuanto al amor de la Biblia, te vas a dar cuenta que queda muy corto y completamente desenfocado. Ahora, ese amor, ¿por qué le dan esa definición? Y les digo y les repito, no es que no soy un teólogo, pero sin embargo, yo creo que es lo que Dios me está hablando a mi corazón. Entonces, a lo largo de todos los años, y nosotros claramente nos vamos a dar cuenta, siempre se ha hablado de amor. En el sentido de que hace muchísimos años se escribe un grandísimo libro, que se ha hecho obra de teatro, que es el de Romeo y Julieta. Entonces ahí pintan un amor, pleito entre una persona, otra familia y otra persona y otra familia, y los dos pues nadie les deja tener su gran amor, y al final al cabo uno muere, el otro ve que muere y se tiene que matar, cosas así, ¿no? Realmente a ciencia cierta no he leído esa historia,
y no la quiero leer tampoco, pero pues sí, más o menos la has visto en películas y cosas por el estilo. Entonces tú encuentras muchas veces ahí que desde esa manera empiezan a tratar de hablar de un amor de alguna forma que va como que algo wow, ¿no? Que dices, porque cuando tú lees historia y tú dices, ay, qué lindo, yo me gustaría que alguien se sacrificara de mí por esa manera, ¿no? O muchas veces desde niños nosotros empezamos a ver películas como Cenicienta, como, no sé, La Bella Durmiente. Entonces nosotros nos hacemos una idea de un príncipe, nos hacemos una idea de que todo es color de rosas. Cuando realmente en la vida cotidiana, de hecho muchas veces hasta en telenovelas, y tú ves que sufren, pero al final al cabo se casan y son felices, ¿sí o no? Por ejemplo, la que acabo de terminar. Ay, sí. No, pero pues te encuentras y te ves que te ponen esas cosas tan fantasiosas que muchas veces tú te haces esa idea. En lo personal yo me acuerdo cuando mi esposa me miraba. Me vería tal vez como la última Coca-Cola en el desierto. No, pero la idea es que cuando ella decide, fíjese, y una de las cosas que siempre he platicado con ella cuando tiene muy poca edad, si no me equivoco, de la edad de Suri, un poquito más pequeña, ella pierde a su mamá de pequeña. Su papá lógicamente se dedica a beber y tiene otra señora y como que de alguna forma viviendo aún en su casa se desajena completamente de ellas. Ella tiene hermanas, y la conocen ustedes, de alguna forma se empiezan a hacer cargo, pero independientemente que se hacen cargo de ella, tienen responsabilidades porque se casan, tienen hijos, y aunque ellas quieran apoyarlos, yo creo que muchas veces no pueden dar el apoyo que realmente se necesita. Entonces, y en ese tiempo, a la edad de 15 años, yo la conozco a ella. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, y ella me conoce, la deslumbra mi belleza. No. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, nos empezamos a tratar y lógicamente por todo lo mal desvirtuado que está el amor, entonces muchas veces nosotros empezamos a confundir el amor. De hecho, aquí en la definición que encontré en el diccionario, habla acerca en el segundo, de un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona. Cuando realmente yo creo que lo sexual no cabe en el amor. Y al final con la que desea compartir una vida en común. Entonces, hasta ahí tú dices, bueno, entonces yo ya la conozco. Fíjense, yo cuando yo conozco a Carla, no realmente, y se los compartí una vez, yo realmente no le vi su corazón, sino realmente a mí me gustó su físico. Yo decía, oh, wow, qué mujer. Entonces, lógicamente yo me fui por eso. A raíz que fue pasando el tiempo, entonces pues tuvimos que conocernos y todo, pero déjeme decirle que realmente yo muchas veces se lo he dicho y es lo que les quería compartir. Cuando nosotros le estábamos platicando, le digo, yo en verdad le doy gracias a Dios que tú fuiste la mujer que Dios predestinó para mí, para que yo me casara contigo. No hay otra. ¿Por qué? Porque a raíz de ella yo conozco a Cristo. Entonces como que eso me lo certifica, porque si yo me hubiera ido con otra, desde luego que jamás me iba yo a empatar con Cristo, ¿no? Entonces como que ese alineamiento a mí me lo certifica. Entonces le digo, pero ten en cuenta esto, le digo, que realmente cuando nosotros nos casamos, tiene que ser hasta una obra de Dios. Aún Dios usando muchísimas cosas, porque yo como novio, realmente yo fui muy canijo con ella. Muchas veces llegaba yo drogado a su casa. Muchas veces les he compartido que llegaba y me gustaba hacerla llorar. Cuando la vería yo llorar, decía, wow, me quiere un montón. Como que el hacerla llorar decía, sí me quiere. Entonces, lógicamente que yo le decía hace unos años atrás, ya que nos convertimos, le digo, fíjate cómo Dios sí tuvo un plan desde el principio. Porque independientemente de todo lo que hice, realmente tú carecías de algo. Carecías realmente de amor. Alguien que se estuviera poniendo una atención que tú necesitabas, porque ella empieza a trabajar a los 15 años y desde los 15 años empieza a mantenerme. Empieza a trabajar y empieza, ¿cómo se llama?, a hacer su vida ya de adulto, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando ella crece sin el amor de la madre, lógicamente sin el amor del padre, y aunque las hermanas pudieron brindarle de alguna forma amor, lógicamente que cuando se encuentra conmigo,
aunque yo le hacía mucho daño, ella como que decía, no me dejes. Te escucha así medio, pégame pero no me dejes, pero realmente muchas veces esa es la consecuencia cuando nosotros carecemos del amor. Hoy todos nosotros pasamos por ese proceso, todos nosotros tenemos hijos. Ayer yo fui a comprar específicamente a la tienda con Suri, fuimos a comprar un refresco para cenar, y en el transcurso de que estábamos caminando de la tienda hacia la casa, empecé a ver a todas las niñas que están por allá, todos los muchachitos. Entonces me recreé mi vida en los años pasados. Y me di cuenta que la forma en que yo crecí es la forma en la que están creciendo todos los muchachitos de allá. Tú escuchas insultos. Muchas veces nosotros como padres a nuestros hijos decimos que les amamos, pero cuando nosotros vemos el fruto posteriormente cuando crecen y los vemos que se vuelven egoístas, se vuelven avariciosos, solo piensan en ellos mismos, tienen un mal matrimonio en un futuro. Lógicamente que ahí nos damos cuenta que aunque muchas veces nosotros, porque realmente yo creo que sí siempre hay un amor de padre hacia los hijos, pero desconocemos realmente esa definición de amor. Entonces, por esa consecuencia, por eso, al no conocer ese significado, entonces realmente nosotros no podemos enseñarles a nuestros hijos realmente el amor que Cristo nos da en la cruz del Calvario, en el cual se tienen que apreciar ellos mismos, y en el sentido de apreciarse ellos mismos, sino realmente entender que aunque muchas veces nosotros como padres dejemos de hacer cosas o les digamos no, realmente es por su bien, para que el día de mañana ellos lo puedan aprovechar. Entonces, caminando empecé a ver todos esos muchachos y muchachitas y decía, realmente, qué mal estamos como humanidad al no conocer el amor de Dios, a no conocer el amor de Cristo. Porque hoy realmente amor le llamamos a cualquier cosa. De hecho, aquí jamás, y me acuerdo que en una ocasión, hace muchísimos años atrás, en alguna definición de amor decía que y el fruto es la unión entre hombre y mujer. Hoy en día tampoco encontramos eso. Y de hecho nosotros muchas veces ahora como Estado, como país, como humanidad, estamos permitiendo cosas que van en desorden a lo que Dios tiene en la Biblia, que es la unión entre hombre con hombre y mujer con mujer. Lógicamente que eso, ¿qué va a dar como fruto? Para la humanidad todo está bien y de hecho están haciendo lo que el mundo quiere. Pero a la larga va a ser un fruto que van a cosechar, porque dice que cuando nosotros pecamos, como fruto, el infierno. Entonces realmente la vida que nosotros vivimos y el amor que Dios nos ofrece, no es un amor momentáneo en el cual nosotros vamos a vivir aquí con eso, no sé, ¿cuánto tiempo quieres vivir en matrimonio? Unos 20 años. Sino el amor que nos ofrece Cristo a través de la cruz es un amor eterno, que va a ser por toda la eternidad, aun cuando nosotros estemos en el cielo. Realmente ese es el enfoque. Entonces yo le decía a Dios, en verdad que nosotros hemos desvirtuado por mucho el amor y realmente no lo conocemos. Y por lo general, al menos todas las personas que no son cristianos, no conocen ese amor que Cristo nos dio a través de la cruz. Entonces, por eso muchas veces andamos a la deriva, vamos vagando, pasamos de un matrimonio a otro matrimonio. Por eso muchas veces nuestros hijos andan completamente perdidos, porque aunque nosotros tengamos un amor o queramos tener un amor para ellos, no tenemos cómo enseñarles realmente los verdaderos valores del amor, que es lo que vamos a leer, ¿no? Entonces, quiero que, fíjate, si nosotros vamos a Juan 10:10, esta en sí, el capítulo 10 del versículo 7 en adelante, es la parábola del buen pastor que Jesús estaba predicando. Entonces, en la parábola del buen pastor, tú encuentras a Jesús diciéndole al pueblo que realmente Jesucristo mismo era el pastor de las ovejas y que Él era la puerta y que nosotros teníamos que entrar a través de Él. Lógicamente, hoy por hoy, generación tras generación, lo último que hacemos es buscar a Jesús como pastor, como entrada. Y fíjate, en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vamos a leer nada más ese texto. Entonces, cuando tú lees eso y tú entiendes y comprendes que realmente nosotros vivimos una vida espiritual, tú vas a entender que lo que la contraparte de Dios hace y que la contraparte es el diablo o las obras del maligno, realmente va a ser hurtar, matar y destruir. Entonces, por donde tú quieras ver y donde tú camines, por donde tú andes, con las personas que te topes, te vas a dar cuenta toda la obra del diablo, lo que ha hecho en la humanidad. Cuando tú lo comparas a la luz de la palabra. Y en esta mañana nosotros estamos tratando de comparar realmente el amor del mundo al amor de Cristo. Y si te das cuenta, realmente el diablo, el ladrón, se ha encargado completamente de destruir realmente lo que nosotros encontramos en las Escrituras desde hace 2000 años, que fue el más grande amor que se pudo haber derramado en la tierra. El que la persona dé una vida por los demás. Fíjate, si vamos nosotros a Primera de Juan, en el capítulo 4. Fíjate, en el capítulo 4, en el versículo 19. ¿Qué dice? Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero, ¿sí o no? Eso es algo que está diciendo las Escrituras. Entonces, fíjate, a lo largo de la humanidad, donde quiera que vayas, vas a encontrar a personas que tal vez van a hablar de ese amor de Dios. Tal vez van a poder hablarte acerca igual del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, pero cuando nosotros vemos los frutos de las personas, te vas a dar cuenta que va muy alejado realmente del amor, primeramente del amor de Dios y segundo, del mismo amor que nosotros le tenemos que tener a Dios. ¿Por qué? Vamos a volver a leer el versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si nosotros decimos, a ver, espérate, si yo amo a Dios, si yo amo a Cristo, tiene que ser porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y parece algo así como que algo obvio de lo que estamos hablando o el texto que estamos citando. Pero realmente yo no lo considero tan obvio. Porque si fuera tan obvio, cada uno de nosotros, cada persona que estuviera allá fuera de los muros, estuviera tratando de buscar iglesias donde congregarse. Porque mostrarían recíprocamente ese amor que Dios nos ha mostrado. Nosotros como cristianos entenderíamos realmente ese valor de amor que hay en la cruz de Cristo. Y no estuviéramos tratando de ver si venimos a la iglesia, tratar si nosotros podemos ser de bendición a nuestros hermanos, tratamos de ver si nosotros vamos a pasar tiempo en oración, tratamos de ver si pasamos tiempo en la lectura de la Biblia. Realmente yo no les voy a juzgar a ustedes en esta mañana, pero si realmente nosotros hacemos un autoanálisis de nuestra vida como cristianas, pregúntate cuando estés a solas, ¿realmente tú estás amando a Dios porque has entendido que Él te amó primero?
leyendo ese texto y haciéndome esas preguntas, yo le decía y le pedía perdón a Dios, porque digo, en verdad, que tal vez sí tengamos un corazón de Dios, para Dios, tal vez sí tenga un corazón para Dios. Pero si yo leo todo ese amor que Dios tuvo en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, realmente lo que yo he hecho recíprocamente para poder ser agradecidos por lo menos con ese amor, realmente, ¿sabes qué he hecho? Nada. Porque muchas veces tal vez en nuestro ser nos quejamos por nuestra economía, nos quejamos por lo que nos está pasando, nos centralizamos en nosotros mismos. Creemos que todo gira a nuestro alrededor. Cuando realmente nosotros vemos en la crucifixión de Cristo completamente todo lo contrario. En la cruz de Cristo encontramos, fíjate todo lo que encontramos. Encontramos sufrimiento, encontramos bondad de Dios hacia nuestras vidas. En la cruz de Cristo no encontramos envidia, tampoco encontramos jactancia, tampoco encontramos que Cristo se haya envanecido, tampoco encontramos que Cristo haya hecho algo indebido, tampoco encontramos que Él haya buscado algo para sí mismo. Tampoco encontramos que se haya irritado, tampoco encontramos que haya guardado rencor, tampoco encontramos que se haya gozado de alguna injusticia. Encontramos también que todo sufrió, creyó en el propósito que realmente le estaba haciendo, al cual le había venido, siempre esperó en el favor de Dios, todo lo soportó. Y por lo consiguiente, también se gozó de toda la verdad bíblica, a grandes rasgos de todo el caminar y todo el ministerio de Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Ahora, de acuerdo a esas verdades bíblicas, a los puntos que acabamos de tocar, que no encontramos en la vida de Cristo, en la crucifixión de Cristo, seamos sinceros, tú y yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido envidiosos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido sufrir? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido jactanciosos? ¿Cuántas veces nos hemos envanecido? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas indebidas? ¿Cuántas veces nosotros buscamos lo nuestro? ¿Cuántas veces nos irritamos? ¿Cuántas veces guardamos rencor? ¿Cuántas veces no buscamos en la verdad? ¿Cuántas veces nos es difícil creer? ¿Cuántas veces nos es difícil esperar? Y por lo consiguiente, muchas veces no queremos soportar todos los desiertos que tenemos que pasar para que se forme nuestro carácter. Si yo me pongo a analizar ese amor que le digo tener a Cristo, realmente tengo la calificación de 0. Tal vez sí es una batalla que tenemos a diario. Pero creo que a diario nosotros también tenemos que entender y comprender que tenemos que ir a esa cruz, a la cruz de Cristo, para que siempre podamos ver realmente ese amor que Dios tuvo hacia nuestras vidas. Cuando nosotros tendríamos que ser los que pasemos hayamos pasado todo lo que Cristo pasó. Vamos a leer, vamos a Mateo 27. Vamos a hacer rápido porque luego no acabo. Desde el versículo 32, escucha y lee con muchísima atención. Cuando salían
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando la vieron crucificado, fíjate, pero lee y pon atención a cada uno de los versículos. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno de la derecha y uno a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, como haciéndolo en forma de burla. ¿Se acuerdan aquella anécdota que tuvo Jesucristo cuando citó ese versículo? Cuando dijo: no, si ustedes derrumban el templo, yo en 3 días lo reedificaré. Inmediatamente en el versículo dice, él no hablaba del templo físico, sino hablaba de su propio, que él iba a resucitar. Lógicamente que tal vez ellos no lo entendieron en su momento, pero aquí ellos están agarrando eso y lo están usando de burla, como que diciendo, Laita, no que muy sabroso tú cuando te parabas y predicabas y decías esto y lo otro. ¿Por qué ahora que tú necesitas bajarte de la cruz, no lo haces? Siendo sinceros, si fuera yo, me hubiera bajado. Dice el 40, si tú diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ah, sí, ¿verdad? A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. A mí me llama muchísimo la atención igual este versículo. Una, por lo difícil que muchas veces aún a nosotros como cristianos nos es creerle a Dios. Realmente nosotros yo creo que tenemos un grandísimo problema cuando nosotros no le creemos a Dios. Porque tal vez muchas veces estamos teniendo esa misma actitud que los fariseos. En una ocasión vimos una película que se llamaba Religión, Fuerza de la Costumbre. En esa película hay una parte específica que a mí me gustó mucho porque no la había yo visto de esa manera, pero le digo, es real. Este muchacho estaba medio platicando con su abuela que era súper religiosa y estaban hablando acerca del purgatorio. Entonces él explicaba, le decía, oye, ¿por qué tú dices que hay un purgatorio? Que el purgatorio significa que uno tiene que pasar antes en el purgatorio para que por medio de rezos y no sé cuántas más cosas sea purificada el alma y pueda entrar a la presencia de Dios. Si tú hablas de eso, realmente tú estás hablando que la crucifixión de Cristo fue en vana. Porque realmente la crucifixión de Cristo, y cuando nosotros creemos en eso, ¿qué es lo que hace? Que en automático te pasa la presencia de Dios. Entonces, fíjate, escucha. Cuando nosotros en verdad no hemos comprendido ese amor que se habla en la cruz, el de Cristo, es cuando nosotros nos hace falta, y les repito, nos hace falta muchas veces fe, no le dedicamos tiempo en oración, porque estamos ensimismados en nuestras propias preocupaciones, en nuestras propias necesidades, y cómo nos tenemos que ir desarrollando en la vida cotidiana. Y muchas veces nosotros dejamos a Cristo ¿en dónde? De último lugar, porque solo venimos los domingos, porque venimos cuando podemos, y cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Trata de venir lunes, martes, viernes. Realmente no lo hacemos de una manera religiosa para que nosotros seamos religiosos, sino para que nosotros entendamos que nuestra vida
realmente depende de Dios. Que nuestra vida realmente dependió de que Cristo no se haya bajado de esa cruz. Hoy por hoy, nosotros podemos, aunque tengamos muchísimos problemas, yo creo que en el lugar donde nosotros vivimos, la gente ya puede mirarnos de distinta manera. Porque ya no somos los borrachos que éramos antes, ya no somos los adúlteros que éramos antes, y todo eso se derivó desde la crucifixión de Cristo, cuando la misma cruz de Cristo nos empezó a hablar de amor. ¿Qué versículo me quedé, perdón? Vamos en el 43. Desde el 42, a otros salvó a sí mismo, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos que es en Él. Y muchas veces nosotros pedimos ese tipo de milagros para que podamos creer en Él. Entonces eso yo creo que tiene que causarnos tristeza cuando tomamos esa actitud, o nuestro corazón es ese. A ver, Señor, si tú me das, yo voy a asistir. Si tú me das, yo voy a hacer. Realmente nosotros ya no tenemos que esperar nada de Cristo. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si Él quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. El 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificándolos con Él. Imagínate, hasta los ladrones, ellos injuriaban en contra de Jesucristo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y moviéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ahora, realmente todo el proceso de la crucifixión de Cristo, tú lo vas a encontrar en los cuatro evangelios. Algunos evangelios dicen algunas otras cosas, son más específicas. Si tú tienes tiempo en tu casa y quieres dedicarle un poquito de tu tiempo a Dios, lee la crucifixión en los cuatro evangelios y vas a entender muchísimas cosas. Ahora, fíjate, dos grandes cosas, y por qué te digo, y realmente cuando yo escuché la frase, y la cruz habla de amor, realmente de ahí yo le pedí a Dios y le dije, Señor, en verdad que en mi corazón no quiero volver a ver la crucifixión de Cristo meramente emocional. Porque realmente si lo veo de una manera emocional, sí tal vez voy a sentir empatía en cuanto a Jesucristo en medio de la cruz, tal vez sí me voy a entristecer, tal vez sí voy a llorar, pero cuando pase esa emoción, ¿qué va a pasar? Mi vida va a seguir siendo igual. Entonces, le digo a Dios, realmente eso es lo que yo no quiero. Quiero realmente entender ese amor, quiero comprenderlo, quiero que eso sea vida en mi vida, para que yo realmente, ese mismo amor que Dios Padre tuvo al dar a su Hijo en la cruz y que Cristo haya subido a la cruz, ese mismo amor tengo que tenerlo yo. Ahora, mostrárselo a Cristo, sí, pero ¿de qué forma? A raíz del mismo amor que tengo ¿con quién? Con mis hermanos. El amor nosotros lo vamos a encontrar fuera de la iglesia. No lo vamos a encontrar. Porque si nosotros regresamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Escuchen. Amados, amémonos ¿qué? Unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor, ¿quién es el amor? Es Dios, es Jesucristo. Entonces, si nosotros no mostramos, fíjate, la única forma de mostrar nosotros o que nuestra vida
Porque tampoco es el hecho de que, ¿sabes qué? Voy a mostrar que amo a Cristo sirviendo a mis hermanos con tal de hacerlo en nuestras fuerzas, porque no es así. Sino realmente que en nuestra vida, como fruto de amar a Dios, podamos ver el amor que nosotros empezamos a tener hacia los hermanos el día con día. Cuando nosotros queremos empezar y empezamos a hacer de bendición a la iglesia, a los hermanos, en todo lo que nosotros podamos. Entonces dice una de las cosas que dice las Escrituras: por los frutos vas a conocer las personas. Yo puedo hablar muy bonito, puedo decir que amo a muchísimas personas, pero realmente el fruto que yo tenga hacia los demás realmente va a mostrar realmente el amor que tengo hacia Dios. Y ahí la gente se va a poder dar cuenta que realmente mi amor no es el amor que he escuchado a lo largo de los años, el que dicen allá afuera, sino que realmente he entendido el mensaje de Dios a través de la cruz de Cristo. Que realmente simplemente cuando nosotros entendemos eso, déjame decirte que no vamos a ser ni pedilones, no vamos a ser ni egoístas, porque realmente nosotros tenemos que estar satisfechos con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no importa si tengamos riquezas o no tengamos riquezas, si tengamos un manjar en la mesa o no tengamos un manjar, sino que realmente saber que el favor de Dios, el amor de Dios nos ha alcanzado, eso tiene que ser suficiente para que nosotros en verdad busquemos realmente el amor de Dios día con día y nosotros amemos a Dios. Porque el amor a Dios tiene que consistir porque Él nos amó primero. Ahora, y fíjate, si nosotros vamos a leer Lucas 27:34. ¿No hay 27? Ahorita les digo. Me quedé con Mateo 27. 23, si no me equivoco. (23:34), efectivamente. Fíjate. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú entiendes y has entendido realmente lo que ha significado el amor de Dios a través de la cruz, el amor de Cristo a través de la cruz, cuando tú lees este versículo, créeme que se te tendría que poner chinita la piel. Yo creo que es una de las frases donde Dios mismo muestra de forma palpable el amor que tiene hacia nuestras vidas. Que cuando nosotros leemos que Jesucristo mismo, después de haber pasado todo lo que está pasando, mirándote a ti, mirándote a mí, lo mal agradecido que hemos sido, que nosotros lo hemos rechazado de alguna u otra forma, tal vez de palabra, con hechos, no lo sé, pero que nosotros de alguna forma lo hemos rechazado, y que Él diga, perdónalos, aun cuando nuestros ataques son directamente en pos de Cristo, y Él diga, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente tú debes decir, en verdad que esa es la frase donde más amor podemos encontrar hacia nosotros mismos, y no habrá nadie en el mundo que pueda mostrar tal amor, si no es nacido de nuevo a través de Cristo.
Por lo general, muchas veces nosotros como personas y aún como cristianos, que si nuestro vecino nos dijo algo, enseguida empezamos a buscarles sus imperfecciones, empezamos a criticar. Tú cuando lees este versículo, lo que Cristo mismo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente nuestra actitud como cristianos, cuando nos insulten, cuando se burlen, cuando esto y lo otro, ¿qué frase tendríamos que decir? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nuestra actitud, les digo, no les conozco cuando ustedes están en su casa, cuando están en su intimidad, pero Dios mismo sí nos conoce a todos y Él sabe qué es lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué palabras son las que salen de nuestro corazón? Ahora, si nosotros a raíz de escuchar tal vez esta predicación, de tal vez leer las Escrituras y empezar a comprender el amor de Dios, nos damos cuenta que estamos muy alejados de amar a Cristo. Acuérdense que Cristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, si vamos a Lucas 24, si no me equivoco, a ver, 24 en el versículo 13. El camino a Emaús. ¿Ya lo habían leído? ¿No? El camino a Emaús, fíjate. Dice, esto pasa después de la resurrección de Cristo. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Eran 2 personas, tal vez 2 discípulos de Jesucristo, no los apóstoles, pero sí dos discípulos, que se iban caminando y estaban dirigiéndose a una aldea que se llama Emaús. Y ellos 2 iban haciendo plática, como si tú y yo fuéramos a algún lado y estuviéramos platicando acerca de lo que había acontecido. ¿Y qué es lo que había acontecido? La crucifixión de Cristo. Entonces, ellos iban caminando y estaban platicando acerca de eso. Y continuamos con el relato. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y ha resucitado. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él... vamos a quedar hasta allá, hasta el 20. Entonces, fíjate, para profundizar un poquito más en la historia. Entonces, tú entiendes que son dos discípulos de Cristo que empiezan a caminar y a platicar acerca de la crucifixión. Entonces, se les aparece Jesús y lo que ellos hacen es no reconocer a Jesucristo que había resucitado. Y por eso empiezan a hacer plática con él y le decían, tú eres el único forastero, ¿acaso tú eres el único forastero que no conoce lo que ha acontecido en estos días? Y Jesucristo les dice que les contara prácticamente y ellos ya empiezan a contar. A mí me llama mucho la atención igual que dice 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. O sea, como que diciendo, pues realmente yo sí era su discípulo, pero pues realmente y esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Jerusalén, pero pues lo crucificaron y ya, prácticamente quedó. Tal vez esperemos a otro, no lo sé. Entonces, cuando tú lees, tú dices, personas que tal vez hasta allí creían, se acabaron sus esperanzas, se acabaron sus expectativas. Según el relato que estoy leyendo y lo que ellos decían, como era que eran personas, dijeron,
pues ya crucificaron a Jesucristo y hasta ahí quedó. Porque ya pasó hasta los 3 días que dijo que iba a resucitar y nosotros aquí caminando, como no lo habían reconocido. Entonces, yo digo, ¿cuántas veces nosotros muchas veces tenemos esta actitud? Venimos, escuchamos, vemos los testimonios, vemos lo que ha pasado en nuestra vida y muchas veces nos cuesta trabajo creer que aún Dios puede hacer milagros en nuestra vida. ¿De qué tipo de milagros? De cualquier milagro estamos hablando, de una enfermedad, de un alimento, de algo X. Entonces, creo que muchas veces nuestras creencias son muy limitadas y vamos a seguir leyendo rápidamente. El 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, como que está ahí, ya hasta le habían dicho las que fueron que no estaba el cuerpo y como que ahí medio dudaban todavía. El 25, entonces él les dijo, fíjate, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escucha. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En verdad que muchas veces nosotros nos comportamos así. Y los que no conocen de Cristo, muchísimo más. Ahora, en toda esta historia del camino de Emaús, yo sigo encontrando el mismo amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchas veces les costaba trabajo seguir creyendo porque ya no lo tenían tal vez físicamente en su momento, o ellos creían no tenerlo físicamente porque no lo habían reconocido, de alguna forma sigue extendiendo su misericordia. Porque aunque muchas veces tú hayas llegado en esta mañana con dudas, hayas llegado con problemas que tal vez los sientes muchísimo, los problemas los sientes muy duros, no le encuentres salidas, de alguna forma hoy Dios te está permitiendo estar aquí en la iglesia y teniendo aún la Biblia, como que extendiendo su misericordia para decir, ay, qué tardo de corazón eres para que puedas entender lo que los profetas te han dicho, por lo que los pastores te han dicho, por lo que los maestros te han dicho acerca de Jesucristo. Pero sin embargo, te voy a tener aquí nuevamente para que sigas escuchando y a ver si en una de esas nosotros ya entendemos y comprendemos. ¿Dónde me quedé? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estado sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces fíjate, a mí me encanta esta historia. Estaba yo leyendo y estaba diciendo, ¿sabes qué? Muchas veces me identifico tal vez con estos hombres. Entonces, ya que Dios extiende su misericordia con nosotros, aun cuando sabe que muchas veces somos tardos en nuestro corazón para poder creer, de alguna forma su misericordia se sigue derramando en nuestras vidas. Y hoy tenemos la oportunidad de creer y poder ir y anunciar también nosotros, porque ahorita ya no estaban diciendo ellos, no, es que fueron las hermanas, fue Marta a ver el sepulcro y dicen que ya resucitó. Ya ellos mismos iban y estaban confirmando la resurrección de Cristo, porque aunque su corazón y muchas veces nuestro corazón, te digo, por eso es muy importante que tal vez nosotros tengamos muchos errores en el camino, pero si nuestro corazón en verdad está alineado a Dios, como lo estuvo el del rey David, tarde o temprano nosotros le vamos a permitir a Dios que Él pueda hacer la obra.
y empezar a amar a Dios de esa misma manera que nos amó. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, fíjate, en la que estábamos leyendo, cuando terminamos de leer lo de la crucifixión de Cristo en Mateo, dijo que clamó y entregó su espíritu, que suspiró y entregó su espíritu. Entonces, antes de morir, antes de que cerrara los ojos y que entregara su espíritu, como dice acá, dice, y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Fíjate, de la misma manera que estábamos explicando que perdónalos, no saben lo que hacen, es igual una palabra de un mensaje de amor, tal vez inexplicable, tal vez entendible, lo mismo es consumado es. Porque cuando él habla y dice consumado es porque él estaba terminando la obra a la cual había venido, para redimir a su pueblo, a nosotros mismos. Entonces, y yo creo que esas dos frases en la cruz de Cristo realmente es lo que van a mostrar, independientemente de que cada una de las cosas que pasa a Cristo en el camino a la cruz y en la cruz misma, pero específicamente esas dos palabras, un Cristo que nunca tuvo rencor, que nunca tuvo pensando en sí mismo, sino que ir a cumplir perfectamente el plan que Dios mismo le había mandado. Y fue realmente el perdón por medio de la crucifixión y realmente que se haya cumplido en su totalidad esa obra y por ahí dice consumado es. Rápidamente para terminar, vamos a Mateo 27:54. Que son otra de las cosas que me llamó la atención y fíjate, porque cuando tú conoces realmente todo ese amor que se derramó en la cruz de Cristo, realmente yo creo que tendríamos que terminar como terminó este centurión. Porque esa es la historia del centurión que estaba a un lado de la cruz. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas, fíjate, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Sí lo leyeron? Ahora tú encuentras a un centurión estando en medio a un lado de la cruz, recibiendo órdenes de lo que tenía que hacer, que todo iba a ser en contra de Jesucristo, estaba participando tal vez directa o indirectamente de que le den vinagre, de que le hagan burla, de que lo golpeen, tal vez de todo eso. Pero al ver todo el proceso que tenía Cristo en la cruz del Calvario, ahí trepado, padeciendo, dice que él se tuvo que dar cuenta al final por todo lo que había acontecido y reconocer que en verdad él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces, en esta mañana, y les iba a contar un poquito acerca de los ladrones de la cruz, pero ya no hay tiempo. Entonces, para terminar y realmente a todo esto, yo creo que soy la persona más imperfecta que pueden ustedes encontrar. Yo creo que ustedes son las personas más imperfectas que yo pueda encontrar. Nosotros nos hemos equivocado todos los días de nuestra vida, hasta hoy. Ahora, el problema no es que tú seas imperfecto, el problema no es que yo sea imperfecto. El problema no es que tú no te puedas equivocar, el problema no es que yo no me pueda equivocar o que me haya equivocado o que tú te hayas equivocado. El problema es que sigamos siendo imperfectos después de haber conocido el amor de Dios. El problema es que nosotros nos sigamos equivocando después de haber conocido el amor de Dios.
Ahora, esto no es algo que yo pueda dárselos y ustedes puedan dármelos por arte de magia, sino se tiene que derivar realmente de una intimidad nuestra con Dios. Entender y comprender ese amor que nos habla la cruz de Cristo. Ahora nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Voy a la iglesia y un día o voy por compromiso. Esa cuestión ya es tuya con Dios, esa cuestión ya es mía con Dios. Pero yo quiero que te hagas un autoanálisis y tú le digas a Dios, ¿dónde yo estoy parado como cristiano? ¿En verdad yo he conocido ese amor para poder amarte, Dios? ¿O realmente no lo he conocido? Si no lo he conocido, realmente yo creo que tenemos que doblar rodillas día con día para que nosotros podamos entenderlo. Y todo lo que gira a nuestro alrededor, ahora sí cambie definitivamente en pos de la voluntad de Dios, no en pos de nuestra voluntad. Porque al fin y al cabo nosotros ya deberíamos estar muertos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar buscando. Entonces esta mañana quiero dejarlos en que en verdad nos autoanalicemos y veamos realmente la vida que estamos llevando como cristianos. Y realmente si nosotros podemos entender ese mensaje tan grandioso que se habla en la cruz de Cristo. Sí, tal vez no ser tan ajenos al sufrimiento de Cristo, pero saber que ese es el mensaje más grandioso de amor que nosotros podemos escuchar. Ni una telenovela, ni un libro, ni una obra de teatro, ni una caricatura, ni una canción, nada lo que encontremos fuera de la iglesia de Dios, fuera de las Escrituras, te va a comparar a ese amor. Ahora, tú y yo ya lo entendemos, ya lo conocemos, ya lo tenemos en la mente. Vamos a pedirle a Dios que baje en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia es infinita, Señor. En verdad que nos falta muchísimo para poder entender que tú mismo eres amor, Señor, que tu misericordia que día con día nos alcanza, Señor, es derivado de ese amor infinito que tú nos tienes, Padre. Perdónanos, Señor, en verdad todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor. Pero queremos que tú hagas la obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Padre. Por eso esta mañana estamos delante de ti, Señor, realmente con un corazón abierto, Señor, un corazón sensible, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. Si aún nos queda algo de dureza, Padre, realmente pues solo podemos acudir a ti, Señor, para que tú lo quebrantes, Padre. Y nosotros saber, Señor, y entender ese amor que nos tienes, Padre. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, Señor, perdona todas nuestras faltas, Señor. Perdona lo insensibles que hemos sido, Señor. Perdona lo falto, Señor, de entendimiento, Señor. Perdona, Señor, lo tardo de corazón que hemos sido, Señor. La falta, Señor, de creer en ti, Padre, de tener fe, Señor. Perdona todas esas obras, Señor, que por más que le hemos escuchado, Señor, a lo largo de los años, Señor, todavía seguimos tropezando, Señor, muchas veces, Señor, con la misma piedra, Señor. Por eso queremos venir delante de ti, Señor, en verdad para que tú hagas la obra, Señor, nos redimas, Señor, y nos consueles, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice tu obra, Señor, bendice al pastor donde quiera que esté, Señor. Bendice, Señor, la obra de Miami, Señor, bendice la obra de San Francisco, Señor. Bendice sobre todo, Señor, toda la obra tuya que estás haciendo acá, Señor. Bendice, Señor, al pastor Armando, Señor, al pastor Edwin, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que la gloria tuya, Señor, se sobreabunde sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.